cargando. ¿Ya? Muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Virgilio Morales, presidente del Grupo Guía de Bocas del Toro. Muchas gracias a la doctora Monfante y al doctor Chan por haberme invitado en este espacio. Y hoy les voy a hablar sobre la fase de investigación en el sistema penal acusatorio. Este es un tema complejo. El sistema penal acusatorio es novedoso, pero es muy complejo. Yo aspiro, con lo que les voy a contar, la experiencia vivida, ya que estuve 13 años en el Ministerio Público y hace 2 años ya soy abogado litigante, abogado particular, y yo lo que aspiro es a entrar en la mente de ustedes para despertar inquietudes, curiosidades respecto al tema de la investigación penal en el sistema penal acusatorio, ya que la ley no define claramente algunos aspectos legales o algunos procedimientos y deja mucha amplitud para que defensores, fiscales y jueces interpreten la ley. La función constitucional del Ministerio Público la podemos encontrar en el artículo 220, numeral 4 de la Constitución, que no es más que perseguir los delitos. Y eso va de la mano con lo recogido en el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, que establece lo mismo, perseguir los delitos. ¿Quiénes persiguen los delitos? Los fiscales del Ministerio Público. Pero esa función nace con una denuncia. Esta puede ser de oficio, puede ser por querella o puede ser por la parte interesada. El Código de Procedimiento Penal establece en su artículo 3 algunos principios, pero dentro de esos principios, que son de obligatorio cumplimiento para todas las partes que participan en un proceso penal, está el principio de legalidad, al que yo, Virgilio Morales, le llamo que es el papá y la mamá de los principios, de los demás principios. Porque a veces interpretan esos principios para cubrir algunas lagunas legales. Pero al cubrir esas lagunas legales con un principio que transgreda la ley, nos llevan a nulidades procesales, sobre todo en actos de investigación. Y les puedo poner un ejemplo. El artículo 312 del Código de Procedimiento Penal, cuando habla de intervenciones corporales, se trata que cuando hay una investigación, por ejemplo, una violación carnal de una persona o encuentran un cadáver y dentro en el cadáver le encuentran con lesiones graves y se observa que claramente ha sido asesinada, pero el cadáver es de una mujer. La revisan, encuentran semen de la mujer, semen de un hombre en el cuerpo de la mujer. Se hace la investigación y resulta que existe algún sospechoso. ¿Y qué dice ese artículo 312 sobre intervenciones corporales? Podrán efectuarse intervenciones corporales al imputado, y lo dice así, imputado. ¿Y qué establece la calidad? ¿Quién está catalogado con la calidad de imputado? Lo establece el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, la persona a quien se le ha formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el juez de garantía.
¿Por qué hago mención de este ejemplo? Porque si una persona está destinada como sospechosa o ha sido determinada como sospechosa por el ente investigativo, no tiene esa calidad de imputado. Al no tener la calidad de imputado, por el principio de legalidad que establece el 312, que solamente a los imputados se les puede hacer una intervención corporal, es decir, una extracción de sangre para ver si el ADN encontrado en el semen de ese cuerpo es el mismo ADN de la persona sospechosa, no se podría hacer legalmente, porque no tiene esa calidad de imputado. Y esa es la herramienta fundamental o la prueba fundamental para lo que es la vinculación. Y regreso nuevamente a lo que es la investigación. Una vez que existe una denuncia, el trabajo del Ministerio Público es bastante claro. Tienen que hacer dos cosas nada más, dos. Primero, acreditar que el hecho denunciado ante ellos es un hecho punible, es decir, un delito debidamente tipificado y claramente tipificado en el Código Penal. Y dos, hacer las investigaciones correspondientes y vincular a alguien, es decir, descubrir quién cometió ese delito. Esas son las dos funciones claras del Ministerio Público. Porque la culpabilidad se va a discutir en otra esfera, que es en el juicio oral. Y eso lo define un juez o en este caso, hoy día con el sistema penal acusatorio, lo definen 3 jueces de juicio. Siguiendo con ese orden de ideas, en el sistema penal acusatorio, que no ocurría antes, el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal establece claramente el principio de separación de funciones. Es decir, el Ministerio Público investiga y los jueces juzgan. Quiero decir con esto que el Ministerio Público no puede hacer diligencias que transgredan derechos fundamentales, ni los jueces pueden hacer actos de investigación. El artículo 6 sobre el Código de Procedimiento Penal establece que el juez tiene independencia e imparcialidad. Y el artículo 70 del Código de Procedimiento Penal establece que los fiscales tienen que ser objetivos y que deben de velar por la correcta aplicación de la ley penal. Es decir, están obligados también a hacer una investigación objetiva según el artículo 24. ¿Y qué es una investigación objetiva? Investigar lo favorable y lo desfavorable a los investigados. En mi experiencia, como fiscal, el abogado defensor que me pidió una prueba, yo honestamente se la cumplía. No creo que exista en este país, en 13 años que estuve en el Ministerio Público, no existe en este país un defensor que yo le haya negado una prueba. Pero ahora que estoy como defensor, cuando les pido una prueba al Ministerio Público, he tenido la sorpresa de que me niegan las pruebas. Y niegan las pruebas por una sola razón, porque no les conviene a su teoría del caso. Porque en el Ministerio Público el que lleva el caso sabe qué le conviene y qué no le conviene. Entonces dejan de ser objetivos. Afortunadamente ahora el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal, usted puede usar una figura que establece el código de forma clara que es una afectación de garantía y derechos fundamentales. Y aquí se afecta definitivamente el derecho de defensa. Porque en el artículo 93 del Código de Procedimiento Penal establecen todos los derechos que tiene una persona imputada, y esa persona imputada, dentro de esos derechos está el derecho de presentar sus pruebas. Regreso de nuevo a los principios. Artículo 3 habla del principio
de igualdad de las partes. El principio de igualdad de las partes quiere decir que todas las partes deben ser tratadas igual, de manera igual, con los mismos derechos y garantías. Es decir, las partes, ¿cuáles son? El fiscal, la víctima y el imputado. Pero resulta que el Ministerio Público tiene un engranaje, tiene a la DIJ, que son sus brazos auxiliares investigativos, tiene al Instituto de Medicina Legal, que también es su otro brazo investigativo, y el defensor público tiene ciertos investigadores que los paga el Estado. El problema está en la defensa privada. La defensa privada no cuenta con eso. Y me ha ocurrido casos donde he pedido una prueba donde solamente el fiscal tiene el poder para solicitarla y simplemente deja pasar el tiempo de investigación para no practicar la prueba. Y ya me ha ocurrido, y eso no debe ocurrir, porque allí se está violentando derechos y garantías fundamentales. Yo le hablo de todo esto, primeramente, para que vayan sabiendo de que la investigación como tal, la fase de investigación como tal en el Código de Procedimiento Penal, lo recoge desde el artículo 271 al 338 del Código de Procedimiento Penal. Pero para hacer una investigación objetiva y legal, usted debe conocer la normativa anterior. Por ejemplo, cuáles son las competencias que tiene un juez de garantía. Y los jueces de garantía intervienen cuando se afectan derechos y garantías fundamentales. Eso es básico saberlo, tanto el fiscal como el defensor. Aquí el mejor preparado en una etapa de investigación debe ser el juez de garantía. Debe conocer la ley, porque ustedes han escuchado que usted pone a 3 abogados a interpretar un solo artículo y salen 4 ideas diferentes. Y ahí es donde está el problema. El fiscal, por supuesto, va a opinar, su idea va a ser favorecer su planteamiento, favorecer su teoría del caso, y el defensor va a hacer lo mismo. Pero ¿quién es el que tiene que estar obligadamente claro? El juez de garantías. La fase de investigación es tan importante, y yo soy de la opinión que los juicios o los casos no se ganan en el juicio, se ganan investigando, en la fase de investigación, y también se pierden allí. Si usted no presenta la prueba que corresponde, usted va a llegar a juicio sin una prueba para poder probar su teoría del caso. El artículo 276 habla del deber del Ministerio Público. Y el deber del Ministerio Público no es diferente a lo que le he dicho. Es simplemente investigar lo favorable y lo desfavorable. Investigar si el hecho que se le pone en conocimiento es o no un delito, primera fase. Y de una vez acreditado que sí es un delito, la segunda fase que corresponde es investigar quién cometió ese delito, para posteriormente buscar una sanción. Hay unos artículos que son indispensables en todo proceso penal, siempre y cuando haya una persona vinculada. Artículos 10, 16, 93 y 98 del Código de Procedimiento Penal establece de forma clara el derecho de defensa. ¿En qué consiste el derecho de defensa y para qué nos sirve en la etapa de investigación? Establece claramente que el derecho de defensa es irrenunciable, 1. 2, que la persona investigada tiene derecho a su defensa desde el primer acto de investigación. No lo dice Virgilio Morales,
lo dice la ley. ¿Por qué se los comento? Porque hay fiscales que llevan a audiencias de control de garantías algunos actos sabiendo que ya tienen una persona presuntamente imputada o indiciada que presuntamente vaya a investigar, lo llevan ante el juez de garantía donde no hay un defensor que defienda los intereses de esa presunta persona que vaya a investigar. Y algunos fiscales conocen perfectamente el paradero de esas personas. Por ejemplo, en los casos de corrupción, donde se sabe quién es la persona, personas públicas, alcalde, representante o ex representante. ¿Y qué prefiere el Ministerio Público? Llevarlos a solas. ¿Por qué el silencio? ¿Qué se esconde? Y ahí es donde va el principio de legalidad. Y ahí es donde viene lo que les he comentado. La juez de garantía debe estar clara porque es la persona imparcial, no toma parte. A ella no le interesa ni el inicio del proceso ni el final. A ella lo que le debe interesar es que se hagan las cosas de forma legal. Y por eso insisto, el principio de legalidad es el papá y la mamá de todos los principios. Porque si yo llego y valido un acto donde hay una persona que ya se presume es la investigada y el juez de garantía valida ese acto sin la presencia y sin la notificación de esa persona, mi juicio es que ese acto debe ser anulado. Debe ser decretado con la nulidad absoluta y no se debe volver a repetir. Que esa es otra cuestión o en discusión que la ley no lo define de forma clara. La fiscalía, por ejemplo, en ocasiones, y ya me ha pasado, también lo he visto y lo he vivido, va a algún X lugar donde pasa un presunto hecho, donde hay cámaras de video de seguridad, extrae el video, por X o Y razón, embalan mal el USB o el CD, lo identifican mal y el perito se los rechaza porque está mal descrito o mal embalado, lo rechazan y no practican la prueba pericial. ¿Y qué ocurre? Vuelven nuevamente a extraer el video. Para mí ya eso está viciado. Esa es mi opinión personal. Siempre lo ha sido, incluso cuando fui fiscal. Porque ya es un indicio que se va a manipular 2 veces. Ya está manipulado de forma irregular. Y se lo envían al perito y aunque el defensor diga, honorable juez, ya el fiscal pidió, manipuló el VDR, que creo que así es que se llama el sistema de grabación, por lo cual debe ser anulado este segundo acto. ¿Y qué hacen los jueces de garantía? Validan los actos del Ministerio Público y eso no puede ser. El principio de legalidad es para cumplimiento de todo, no nada más para los defensores. Con respecto al principio de inocencia, en el principio de inocencia, recogido en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, es decir, que toda persona goza de ese principio hasta que un tribunal de juicio lo determine lo contrario, culpable. He tenido algunos casos también donde se observa claramente, pero claramente, donde la persona pueda que la vinculación esté dudosa o el hecho punible esté dudoso, solamente que el delito es grave, piden detención provisional, que la libertad es el primer bien, el segundo bien jurídico tutelado, porque el primero es la vida. ¿Y qué ocurre? Jueces de garantía, a veces los que sustituyen a los jueces titulares, todo lo que pide el Ministerio Público es verdad.
Y eso es peligroso para un sistema de derecho como en el que estamos. Les he hablado mucho del principio de legalidad. Y discúlpenme que me salga el tema del Código Civil, pero no es ajeno a lo que le estoy hablando. El artículo 9 del Código Civil establece de forma clara que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu. Y me regreso al artículo 12 que ya les comenté, que habla de afectación y derechos y garantías fundamentales, en donde establece de forma clara que ninguna persona, en su segundo párrafo dice, ninguna persona deberá estar detenido por más de un año. ¿Qué ocurre? Pero no dice más nada. Y ahí es donde está la falta de la claridad de la ley, que era lo que le hablaba al principio. Valga la redundancia, los jueces agarran esos principios para interpretarlos a su manera y darles de la forma que sea la razón al Ministerio Público. Si una persona es detenida con orden de detención provisional ordenado por un juez de garantía y supera el año de prisión, lo que procede ahí es lo más lógico, una medida sustitutiva a la libertad. Allí no hay margen a interpretación. Y esto se los comento porque es parte de la etapa de investigación. Esto está desde el inicio. Si ustedes, aquí es conocido un hecho que es notorio, todo el mundo lo conoce, el caso de Martinelli. Cumplió el año hoy y hoy mismo le ordenaron un arresto domiciliario. Yo tengo un caso personal, no personal, yo estoy llevándole un caso a un señor que lo están involucrando en un tema de homicidio. El proceso se ha extendido por más de 2 años. Ahorita mismo, hace 15 días pidió una medida cautelar porque el señor tiene 64 años de edad. Aparte, sufre de diabetes, sufre de hipertensión, la pandemia por el coronavirus, esas son las personas que más afectan. ¿Y qué dice el tribunal? No, los riesgos procesales no han cambiado. Yo no estoy hablando de riesgos procesales. Vamos a protegerle la vida a ese señor mientras dure el proceso, mientras llegue el juicio. Y por eso les hablé desde el principio, que el principio de legalidad es el papá y la mamá de los principios. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Sin que la ley aclare nada. Hay que seguir luchando, hacer los actos de investigación como corresponde y llevarlos a cabo de forma legal. Y de forma legal establece el artículo 17 que la validez de la prueba son todas aquellas pruebas válidas que se hagan dentro de lo que establece la ley. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Si el fiscal hace un allanamiento de forma excepcional en la residencia de X o Y persona y esa persona y en esa residencia encuentran armas de fuego y droga y el fiscal se le pasó por mucho trabajo validar, llevar a control ese allanamiento que hizo de manera excepcional dentro de las 48 horas y la llevó a las 49, debe ser anulado esa práctica de prueba y por lo tanto debe ser excluida toda la prueba que se encontró allí. A eso se refiere la validez de la prueba y que se debe llevar el procedimiento que establece la ley para llevar a cabo cada acto de investigación. Porque en la etapa de investigación hay actos de investigación que no requieren autorización del juez de garantía, pero hay actos de investigación que sí requieren autorización del juez de garantía. Y le puedo mencionar algunos. Por ejemplo, los que no requieren
autorización del juez de garantía son aquellos que no transgreden derechos y garantías fundamentales. Por ejemplo, pueden tomar una entrevista. Yo siento que la exhumación está transgrediendo la intimidad de la familia de un fallecido. Sin embargo, la exhumación está dentro de los que no requieren una autorización de un juez de garantía. Un levantamiento del cadáver y un peritaje del cadáver tampoco requiere la autorización del juez de garantía. La inspección al lugar de los hechos no requiere la autorización del juez de garantía. Pero aquí les voy a dejar una interrogante. La ley establece que no requiere autorización del juez de garantía. ¿Cuándo requiere autorización del juez de garantía un acto de investigación? Cuando transgrede derechos y garantías fundamentales. Por ejemplo, su vivienda, su casa. Mi casa es mi propiedad privada. Mi carro es mi propiedad privada. Mi finca, mis bienes son mi propiedad privada. Para entrar a mi finca, a mi casa, a mi carro, requieren de una orden de un juez de garantía, salvo que haga un allanamiento excepcional, que tienen que controlar posteriormente ante un juez de garantía dentro de las 48 horas. Sin embargo, si dentro de mi casa yo le meto un tiro, un disparo a alguien, lo mato dentro de mi casa y alguien reporta, allá se escuchó un grito, en la casa de Virgilio Morales se escuchó un grito y luego un disparo. La interrogante que le voy a dejar, ¿puede un fiscal entrar a mi casa sin pedir el control de garantía que corresponde o posteriormente el control de garantía que corresponde a entrar a mi casa a hacer una inspección ocular? Mi respuesta es que no. Mi respuesta es que el fiscal debe de pedir autorización para entrar a esa vivienda. Porque si yo soy el investigado y soy el dueño de la casa y yo no les doy permiso, ellos no pueden entrar a mi vivienda, so pretexto de hacer una inspección ocular. Supongamos que el hecho no ocurrió dentro de la casa, sino en el estacionamiento de mi casa. Y mi cerca no es un muro, sino que se observa claramente de que en efecto yo le disparé a alguien y un vecino vio eso y está la persona tirada, pero yo tengo mi cerca perimetral. El fiscal, so pretexto de hacer una inspección al lugar de los hechos, no debería entrar a mi casa sin autorización de un juez de garantía. Esa es mi opinión y eso va de la mano con el principio de legalidad. Porque dentro de los actos de investigación que requieren control del juez de garantía son esos que transgreden derechos y garantías fundamentales. ¿Y cuáles son los derechos y garantías fundamentales? Son aquellos que son intrínsecos del ser humano, o sea, su intimidad, su privacidad, las llamadas, su intimidad personal. Por ejemplo, su casa, su vehículo, su línea telefónica, sus conexiones de internet, son derechos y garantías fundamentales. Hay un artículo muy polémico que usan mucho las unidades policiales, que es el 325, que habla de requisa de personas y vehículos. Dentro de la requisa de personas y vehículos, establece que la Policía Nacional, en base a ese artículo, puede revisar a las personas y a los vehículos de la persona. Pero si me fueron siguiendo, hace un momento les dije que mi vehículo y que más que mi cuerpo es mi propiedad privada y tiene derecho a la intimidad. Entonces, nadie sin una orden puede revisar
ni mi vehículo, ni mucho menos revisarme a mí. Sin embargo, es contradictorio lo que voy a decir. Sin embargo, hay derechos que tienen que ser transgredidos para proteger a otros. Por ejemplo, yo fuera un traficante de armas y le dicen a la policía que yo cargo 5 armas dentro de mi cuerpo. La policía, mientras va a buscar esa orden, ya yo me fui. Entonces, ¿ellos qué hacen? Me van a palpar y a pesar que le llaman requisa, aunque esa requisa yo no la vea muy legal, porque me vas a revisar mi intimidad. Y por esa razón, ¿qué se hace? ¿Se valida o no se valida? Se la dejo como interrogante. Le dije que le iba a dejar muchas interrogantes para que la definan o investiguen sobre los temas de investigación. Quiero decirle a los que me van siguiendo que tienen la oportunidad desde ya hacerme cualquier pregunta con respecto a la etapa de investigación. Las actividades de investigación están reguladas en el artículo 273 del Código de Procedimiento Penal y van de la mano con los que le vengo diciendo desde el inicio, el principio de legalidad. Son legales las pruebas que se obtienen que no transgredan las leyes. Es decir, se puede hacer todo lo que se le ocurra para llevar a cabo su investigación, ya sea de forma privada acá como defensor o el Ministerio Público. No puede haber una investigación que transgreda los permisos que autoriza la ley. Cuando el Ministerio Público cree que tiene todos los elementos que acreditan un hecho punible y que acreditan una vinculación de ese hecho punible a una persona, entonces llegamos a lo que es la etapa de la imputación. Y de allí comienzan a correr los plazos de investigación, el plazo legal y el plazo judicial. Y este es un tema que lo traje hasta aquí porque yo sé que la imputación es otro tema, pero es que la imputación nos regresa de nuevo a la investigación, a los plazos de investigación. La mayoría de las personas creen que el sistema penal acusatorio solamente tiene, o el fiscal solamente tiene 6 meses para investigar. Pues no es así. Eso no es real. El fiscal tiene 6 meses después que imputa los cargos a la persona. Es decir, en base al artículo 280, cuando el fiscal cree que ya hizo una investigación, y que tiene todos los elementos para acreditar un hecho punible y acreditar la vinculación, procede a imputar los cargos. Y de allí en adelante comienza el plazo, ya sea el legal o el judicial. ¿Cuál es el plazo legal? El plazo legal es el que da la ley, que es de 6 meses luego de la imputación. Y el plazo judicial es el que da el juez. Es decir, puede reducir ese plazo de acuerdo a los elementos de prueba que tenga el fiscal, a petición del fiscal o a petición del defensor. Pueden ser 3 meses después de la imputación, pero no puede superar los 6 meses, salvo una excepción, que la causa sea determinada como causa compleja, que allí sí podría extenderse el plazo de investigación hasta 2 años.
Pero cuando inicia la investigación, no hay plazo. El plazo de investigación cuando inicia es el plazo de prescripción del delito, no los 6 meses. Por eso es que a veces hay casos que tienen 1 año, 2 años de investigación, no han imputado y continúan. Y el que no conoce y escucha, ay, pero el sistema penal acusatorio, el plazo máximo es de 6 meses y ahí resultan las confusiones. No es de 6 meses realmente, es después de la imputación. No sé si me estoy dando a explicar. Voy a responder una pregunta de Augusto Hernández y me pregunta, hablamos de los atenuantes en la pena cuando quieres hacer un acuerdo de pena. Bueno, a pesar de que no estamos en el tema, los atenuantes están recogidos en el Código Penal, si no me equivoco, en el artículo 79. Sin embargo, los atenuantes son un tema de discusión entre el defensor y el fiscal, porque realmente en los acuerdos de pena el fiscal es el que tiene el sartén por el mango, aunque ustedes no lo crean. Prácticamente el fiscal es el que define el acuerdo de pena, la cuantía o el quantum del acuerdo de pena. Al menos que usted le haya debilitado como defensor de forma clara y se lo haga saber al fiscal que tiene un riesgo que se puede quedar sin caso. Y así, entonces el fiscal va a soltar y le puede aplicar 1 o 2 atenuantes. A veces hasta 3. Todo depende de su estrategia investigativa. Por eso en el inicio le dije que el éxito de su proceso, de su caso, está en la etapa de investigación. Usted lleva una investigación deficiente a un juicio y va a obtener un resultado deficiente. La etapa de investigación, yo no sé cuál es más importante, porque si usted lleva una investigación espectacular a un juicio y usted es un mal litigante y no sabe preguntar ni repreguntar y no saca la información necesaria para probar su teoría del caso, también va a tener un resultado deficiente. Las dos etapas van de la mano, pero la primera es fundamental porque de acuerdo a una buena investigación, usted va a tener un buen resultado. Le voy a contestar otra pregunta a Rafael Nieto. Dice, si no hay pruebas suficientes y pasan 6 meses de investigación sin que la fiscalía impute, ¿puedo pedir afectación de derechos? Esa es la pregunta de Rafael Nieto. Mi opinión es que no. ¿Por qué no? Porque el artículo 280 es muy claro y dice, cuando el Ministerio Público crea que tiene su investigación completa, lo estoy diciendo en mis palabras, pero es lo que dice, a grosso modo. Cuando el Ministerio Público, es más, es por eso que le dan la facultad al Ministerio Público en el artículo 280. O sea, es cuando él considera que tiene todos los elementos suficientes que acreditan el hecho punible y la vinculación, entonces él procederá a imputar. Y es extraño que a pesar de que hablan de igualdad de derechos, igualdad de condiciones, póngase que usted le toca, usted es querellante y le tocó un fiscal vago, perezoso, que sí los hay, y no le da la gana de imputar. Y ya usted está claro, porque usted es penalista y usted conoce el derecho penal y sabe que existen los elementos de conocimiento para acreditar el delito y existen los elementos de conocimiento para acreditar la vinculación. Pero el querellante no puede imputar porque simplemente el código,
nuestro Código de Procedimiento Penal, le dio esa facultad exclusivamente al Ministerio Público. Y por eso es que el fiscal tiene la obligación y la carga de la prueba. Le corresponde al fiscal probar. Cuando hablamos, de aquí nos vamos a la acusación. Y en el artículo 340 también establece que una vez se vence el periodo de investigación, el fiscal puede acusar o sobreseer. ¿Qué hace un querellante si el fiscal sobresee? Simplemente se tiene que oponer al sobreseimiento. No puede continuar solo con la acusación. Increíble. Porque si ese fiscal es un fiscal perezoso, para algunos fiscales perezosos, es más fácil no hacer nada y siguen ganando lo mismo. Y no hacer nada es no pelearse con nadie. No hacer nada es no acusar, no imputar. Y esto, el que está en este medio todos los días del derecho penal, que es lo único que yo hago y sé hacer, me lo topo todos los días, fiscal. Y uno va prácticamente a pedirle favores al fiscal. Fiscal, por favor, ¿cuándo va a acusar? Si usted le pone una queja a un fiscal, se llenó de enemigos allí. Ese abogado es problemático. No es que viene a reclamar derecho, es que es problemático. Y todo te lo trancan. Y eso no debe ser así. Aquí cada quien tiene una función, un rol dentro de la investigación. Es que ese es su trabajo, para eso le pagan. Me he extendido un poco y me he ido en algunos otros temas. Y aquí hay otro tema importante sobre la etapa de investigación. Por ejemplo, el artículo 111 establece que la acción pública que corresponde en las investigaciones, en algunos delitos, por ejemplo, el robo, el homicidio, una violación, la acción pública la ejerce el Ministerio Público. Pero hay algunos delitos recogidos en el artículo 112 que dependen para el nacimiento del proceso la acción, y dice, acción pública dependiente de instancia privada. Y ahí enumera una serie de delitos en los que es necesario la instancia privada. Es decir, no puede ser de oficio. Eso es lo que entiendo yo. Y por eso le dije desde el principio que este Código Procesal Penal nuestro no es totalmente claro. Y ahí es donde se aprovechan de los benditos principios. Interpretan la ley a su manera, a su conveniencia, a su teoría del caso, a lo que quieren hacer con el proceso. Si, la pregunta sería aquí, si se inicia una investigación por un delito que requiere instancia privada, pero se inició de oficio, ¿qué pasaría? Mi respuesta es que debe ser anulado y que no se debe de poder volver a iniciar una investigación. Esa es mi respuesta. Y que ese fiscal que inició esa investigación sin el cumplimiento de la ley no está haciendo su trabajo y debe ser sancionado, incluso con la pérdida de su trabajo. Porque es que allí deben de haber fiscales, en la fiscalía deben de haber fiscales que conozcan la ley, que conozcan hacer su trabajo. ¿Qué ocurre? El artículo 114 establece que hay delitos que requieren de acción privada, es decir, una querella. Exclusivamente la interposición debe ser por mediante una querella. ¿Y qué ocurriera si pasara lo que le acabo de decir anteriormente? Que un fiscal, por medio de una llamada que le hagan, ay, me acaban de, por ejemplo, meter un cheque sin fondo.
y él abre la noticia criminal y inicia la investigación, ¿qué ocurriría? Ahí crea una nulidad. La crea por desconocimiento o con toda la intención de crear la nulidad, ya sea para favorecer a una parte o sea para sacudirse un proceso que él sabe que va a ser nulo. Hay que generar interrogantes. Y usted, como defensor o como querellante, tiene que hacer su trabajo y exigirle al fiscal, no pedirle favores, exigirle al fiscal que haga su trabajo. Porque el código establece de forma clara que la carga de la prueba la lleva el fiscal, no el querellante. Me pasó con un caso que un señor me buscó en estos días para que le revisara, lo llevaba otro abogado, y cuando voy el expediente estaba archivado. ¿Y cuál fue el argumento de ese fiscal? El argumento de ese fiscal es que dice que tanto el querellante como su abogado no demostraron interés en el proceso. Pero es que la carga de la prueba no es del querellante ni de la parte afectada. La carga de la prueba es del fiscal. El fiscal, una vez tiene conocimiento de la noticia criminal, ya sea de oficio, por querella o por denuncia, debe iniciar de una vez la investigación y ya llevarla hasta el final. El querellante es simplemente un coadyuvante de él. Por ejemplo, yo quiero tomar una entrevista a la víctima. Hay un querellante, yo llamaría al querellante. Querellante, ¿me puede traer a la víctima, por favor, para tomar la entrevista para que me narre los hechos? Eso haría yo. ¿Qué hizo ese fiscal? Nada. Por eso le digo, se van a encontrar fiscales perezosos. O peor, que no conozcan que esa es su obligación. Que no conozcan la ley. Me he extendido bastante. Voy a revisar si hay algunas preguntas. Al parecer no. Le voy a dar gracias a todos los participantes. Mi número de teléfono es el 6784-6157. Estoy a la orden para cualquier consulta. Cualquiera que me esté escuchando, si quiere trabajar un caso penal conmigo, también estoy a la orden. Y le doy las gracias a todos por su participación. Si tienen algunas interrogantes, me la pueden hacer a ese número de celular que le he manifestado. Se los vuelvo a repetir: 6784-6157. Virgilio Morales, muchas gracias a doctora Monfante y doctor Chan por haberme invitado. Espero haber al menos generado algunas interrogantes en cada uno de los oyentes. Y estoy a las órdenes para cualquier consulta. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde. Eso me estaba diciendo y acordándome.